Señor, nos sujete, Señor, nos someta, nos controle, Señor. Oh Jehová, y que todo, Señor, lo que digamos, Señor, sea intencionado o no, tú lo uses para tu gloria y tu honra, Señor. Tu soberanía, tú tienes el control de todo, Señor. Y todo al final, Señor, obedece a tu propósito perfecto y eterno, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos das, por la libertad de poder, Señor, usarla, aprender, Señor, a diferencia de otros países, Señor. Oh Jehová, que quizá tienen coartada esa libertad, nosotros hoy podemos compartir libremente, Dios, de la verdad del Evangelio, Señor. Proclamarla, Señor, enseñarla, Dios. Oh Jehová, gracias por el privilegio que nos da por esa libertad, Señor, tan hermosa y preciosa. Oh, te lo pedimos, Señor. Ministra las vidas, ministra a los hermanos, a mí, a cada uno de nosotros, Señor. Muéstranos, ábrenos los ojos en cualquier área que estemos, Señor, Padre grande, siendo Padre velados, esos ojos, Señor. Oh Jehová, transforma, Señor, nuestras vidas, Señor, a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos 8. Vamos a buscar, hermano, la palabra del Señor en Romanos capítulo 8. Ahí estamos viendo la vida en el Espíritu, la vida victoriosa que Dios nos ha permitido a todo aquello que hemos sido redimidos por su sangre, justificados, regenerados, justificados. Tenemos aquí en Romanos capítulo 8 una tremenda verdad. Estamos viendo desde el versículo 1 al 39. Victoria en el Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer algunos versículos solamente, no completo, y seguimos donde nos quedamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es importante ese versículo, lo voy a repetir, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, como dicen por ahí
comúnmente, no, porque todos somos hijos de Dios. Según la Biblia, los hijos de Dios son todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que hemos sido renacidos por una simiente santa. Estos son realmente entonces los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de adopción nos hace tener una relación de padre a hijo, que podemos entonces clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. La verdad central, decíamos, el cristiano al experimentar la salvación recibe el Espíritu del Señor que le capacita para vivir una vida victoriosa. Así que veíamos dos tipos de personas, dos descripciones en estos versículos que acabamos de leer, y son aquellas que viven según la carne y las que viven según el Espíritu. En Gálatas vimos también, voy a seguir, ya solo vimos la liberación de la carne, los dos principios de vida, carne y el Espíritu, viviendo según el Espíritu, y los verdaderos hijos de Dios. Ahí que nos vamos a parar hoy un poquito más y vamos a detallar. Pero antes de eso, recuerden que habíamos visto en Gálatas, capítulo 5, todo lo que son, obviamente, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué le llama la atención de esas dos listas? Exactamente, se ve a legua. Hay una que es abundante y la otra como que es más corta. Y eso, que no es más abundante porque el autor dijo, y cosas semejantes a esta. Dejémoslo ahí porque si no llenamos un libro. Entonces le puso, y cosas semejantes a esta. Le puso Pablo en los Gálatas para no seguir. Pero si usted se fija, hermanos, esa lista completa. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, son parte de la obra de la carne. Contiendas, disensiones. ¿Qué es disensión? Y la palabra habla, hermano, del que causa disensión, del que causa división, disensión, división, desacuerdo, dice por allá alguien, nuestro hermano Renzo. Mire, hermanos, la Biblia incluso nos llama, y eso es importante como cuerpo de Cristo, precisamente, por eso es que nos habla a nosotros tratar de llevarnos, obviamente, y estar en paz con el otro, no con el otro. Porque no es normal que a un hermano, a un creyente, a un hijo de Dios, sea de Cristo, que le guste la disensión. ¿Usted ha visto eso? O causar disensión. Debería extrañar, debería, ¿verdad?, preocupar. Hermano, la disensión no es de Dios. Mire de dónde viene y qué obra es. ¿Qué está obrando ahí? De hecho, lo saludable es, escuchaba un pastor hace un tiempo, que si usted tiene alguna diferencia o algo con un hermano, usted solucione esa diferencia. Amén, iglesia. Como hermano maduro que es en Cristo, la palabra eso es lo que nos lleva. Lo menciono porque a veces pensamos que todo lo que está por ahí arriba
No borrachera, no fornicación, no adulterio, no esto, yo no hago nada de eso, aquí y allá. Pero la murmuración, el que incita a la disensión, a la división y no trata de solucionarlo, hermano, está muy lejos de la vida aquí, en el espíritu. En el espíritu, ahí el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo que dice el apóstol es que los que somos hijos de Dios y que somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a comenzar a reflejar precisamente ese tipo de vida. Y lo que dice en el versículo, luego del 14, el 15, que como no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, hemos sido libertados ya de la esclavitud, ahora hemos recibido un espíritu que es el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Me voy a detener aquí porque es una doctrina importante que tenemos que estudiar, y eso es lo que vamos a hacer hoy solamente. Como definición y el concepto de esta doctrina, se remite en muchos casos incluso al derecho romano, y aunque en el Antiguo Testamento hay algunos casos que se especifican, no se menciona nada sobre la adopción, excepto 5 veces por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, con ese término, huiotesia, que significa adopción como hijos. Y como dice ahí, es un tecnicismo legal, es un término legal que significa literalmente colocar como hijo a alguien que no es hijo biológico, que no es natural de esa familia. Yo voy a tomar a alguien que no es biológicamente, que no es de esa familia, que no pertenece naturalmente a esa familia, y yo lo voy a tomar legalmente y lo voy a hacer parte de esa familia. Entonces eso implica varias cosas. Implica que al hacerlo parte de esa familia, también lo estoy haciendo beneficiario, privilegiado, correspondiente de todos los derechos que tienen los demás hijos de esa familia. Amén. Así que la adopción es la acción de tomar a alguien como hijo, a una persona que no le es por relación natural. Y esa acción se da como consecuencia de algo que ya hemos venido estudiando, de la justificación. Así que en el acto milagroso de la salvación, cuando somos regenerados y somos justificados, instantáneamente se da una tercera a consecuencia de estas dos, que se dan instantáneamente, que es la adopción. No solamente hemos sido regenerados por la fe en Cristo, por creer en Él, por arrepentirnos, como estamos viendo los viernes, al arrepentirnos y abrazar a Jesucristo como Salvador, y por esa fe en Él, puesta en Él, hemos sido regenerados, se da la salvación. Entonces automáticamente la justificación nos coloca en una posición legalmente correcta delante de Dios. Ya no somos acusados, ahora hemos sido declarados inocentes, justos, por la vida que Él llevó, por los méritos de Él. Y ahí entonces no solamente eso, sino que también somos adoptados como hijos. Vamos a ver qué implicaciones tiene eso, hermano, porque eso es, aunque se ve sencillo, muy profundo.
La adopción es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. Vamos a ver la base bíblica para realmente creer y decir y proclamar que nosotros somos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Que Cristo es nuestro hermano mayor y nosotros somos hijos de Dios y que gozamos de los mismos privilegios como hijos que Cristo, de los cuales Cristo goza. Eso es ya mucho decir. Juan, capítulo 1, versículo 12. En el Evangelio de Juan, vamos a ver qué es lo que nos dice Juan. Capítulo 1, versículo 12. Lo que hace el Espíritu Santo y la manera en que podemos vivir en victoria y que vemos ese fruto que menciona ahí la palabra, es parte precisamente de la identidad que adquirimos ahora como cristianos. Nuestra identidad, nuestra posición, nuestras posesiones cambian. Tenemos una herencia, tenemos una posición diferente a la que somos trasladados y también tenemos una identidad diferente y todo esto gracias a Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué le dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Gálatas 3, versículo 26. Gálatas 3, versículo 26. Vayan buscándome por favor otros hermanos, las otras citas para ir ahí leyéndolas. Ahí mismo en secuencia. Después de Gálatas 3, 26, también Gálatas 4, 4 y 5. Romanos 8, 15, también versículo 23. Efesios 1, 3 y 5. En Gálatas 3, 26 dice la palabra: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y si ven el contexto ahí, precisamente no se refieren a todo lo que decíamos al principio, que todos somos, como muchos dicen por ahí. No, porque todos somos hijos de Dios. No, se refiere, y ahí está claro, a los que hemos creído en Cristo Jesús. A los que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador. En Gálatas 4, 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gloria a Dios. Romanos 8:15 fue el que leímos, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y en el Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué? Esperando la adopción, la redención de nuestro. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando según la palabra? Ahí. La adopción. No es una pregunta. Ya la tenemos, hemos sido adoptados, la estamos esperando. Porque aquí dice que estamos esperando, está hablando de futuro, estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿ya la tenemos, hemos sido adoptados o la estamos esperando? La tenemos, amén, en Cristo Jesús, como bien dicen nuestras hermanas. Y Pablo se refiere aquí también a la adopción como un evento y como parte de una promesa de la esperanza futura.
Así que en muchas ocasiones también, para que no se confundan en la palabra, el apóstol se refiere y habla de la adopción como ya presente, obtenida y como futura. Amén. Amén. Hemos sido adoptados, ya tenemos la condición de hijos en nosotros. Amén. Efesios 1, ¿alguien lo tiene? Del 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. Otra cita clave en la doctrina de la adopción. Efesios capítulo 1, del 3 al 5. Efesios, amén, capítulo 1, 3, 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén, aleluya. Señores, nos predestinó y nos escogió desde antes para ser adoptados como hijos suyos. Pero lo bueno del caso es lo que dice al final. Porque tú eras fulanito, porque tú eras apellido fulano, porque tú hiciste eso, porque tú hiciste aquello. No, por el puro afecto de su voluntad. Y vamos a ver ahorita, más adelante, precisamente lo que deberíamos estar nosotros agradecidos y cómo deberíamos estar, obviamente, y cómo comportarnos frente a este acto. Porque no fue, repito, y insisto, aunque se parezca sencillo y se va sencillo, en realidad no fue algo que merecíamos o que necesariamente debió hacer el Señor con nosotros. Si estos versículos que hemos leído, que nos falta 1 Juan 3:1 y 1 Juan 4:11, ¿lo tienen alguien, por favor? Amén. 1 Juan 3:1. Amén. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aquí el escritor Juan dice mucho que está escribiendo ya sus últimas cartas en los posteriores años de su vida ya, y hace énfasis, dice, oye, mirad, con cuál es un asombro, es un llamado a la atención. Oye, mirad con cuál amor, qué tipo de amor con el que nos ha amado el Padre. No cualquier amor, que nos ha llamado hijos de Dios. Porque Él pudo haber mandado a su Hijo para que muriera y todo estaba bien. Y aún pudo haber regenerado, producido la regeneración de nosotros y estábamos bien. Aún pudo haber provisto, como lo ha hecho la justificación a través de Cristo, y íbamos a estar bien, en una relación justa delante de Él. Y sin embargo dejarnos igual. No. Tú eras un enemigo mío. Oye, yo te perdono. Yo te he pagado la culpa, tu deuda, no hay problema, pero sigue tu vida. Está ahí. No tiene por qué agarrar y decir, más de ahí, ya, está bien, está ahí. Pero tú no tomas al enemigo y al que te ha ofendido, y además de ir al juicio y sacarlo como inocente, sin culpa, pagar su deuda, tú no lo tomas y le dices, oye, ¿qué vamos a hacer? Yo te voy a llevar para mi casa, te voy a hacer parte de mi familia y vas a vivir con mis hijos y te voy a dar también todos los beneficios de ser parte de mi familia. ¿En qué mente cabe eso? No, ya, te perdoné, eres inocente, bye, tú sigues tu camino y yo sigo el mío. No. Dice la palabra, y eso es lo que muchos teólogos afirman, ni aún los ángeles le dio Él ese privilegio. Ningún ángel es llamado hijo de Dios. Ni aún los ángeles que no pecaron
que fueron creados por Él, ninguno le dio el privilegio que nos ha dado a nosotros, pecadores, de ser llamados hijos de Dios. Y Juan dice entonces, mirad, Dios mío, con qué amor nos ha amado el Padre, con cuál amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Así que Él no solamente nos regenera, nos salva, nos da vida, nos hace justo, sino que dice, ¿sabe qué? Yo te podría haber dejado ahí, pero no. Yo quiero que tú seas parte de mi familia, que tú seas mi hijo. Él no tenía ninguna obligación de hacer eso. Ninguna. Y aún así lo hace. En 1 Juan 4, versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, haciendo referencia al mismo punto. Si Dios nos ha amado así, imagínense qué ejemplo tenemos. Entonces debemos nosotros también amarnos los unos a los otros de la misma manera. En consecuencia, si eso somos nosotros los que hemos sido adoptados hijos de Dios, hermanos, es mentira lo que habla la cosmovisión por ahí del mundo. Los que no creen en Cristo no son hijos de Dios o adoptados en su familia, sino que son hijos de ira, hijos de desobediencia. La palabra lo dice muy, pero muy claro. Y es bueno tener eso ahí bien, porque aunque se enojan muchas veces cuando lamentablemente alguien que no conoce al Señor no se lo dice, no, porque somos hijos de Dios, no. Hay todavía unos beneficios, una gracia común por ser criatura de Dios, creado a su imagen y semejanza, pero de ahí a que seamos o que sean todos hijos de Dios, no es verdad. Porque la Biblia habla claramente que todos nosotros nacemos como hijos de desobediencia e ira. Todos nacemos como hijos de desobediencia y de ira. Dice en Efesios 2:1-3 que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice también en Colosenses, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Y aún hijos de Satanás, dice la palabra que éramos. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow, Jesús sí era fuerte. Eso fue Jesús que lo dijo. En una predicación, se la dijo a un grupo ahí que estaba con él. Era Jesús, hermano. El que dice la palabra Jesús es amor. No, pero eso es mentira. Fue una versión mala que yo cogí, espérense. Alguien léeme otra versión. Le dice lo mismo. Juan 8, 43, 44 dice eso. Jesús le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Bueno, hermanos, eso fue el mismo Jesús predicando que lo dijo. Y haciendo la diferencia, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que no, la oye porque no son de Dios, son del diablo. Juan 8, 43, 44, no. Así que dice, por si acaso. Pero rápido, pasemos eso, que eso, oh Dios mío. No predicamos eso, predicamos Jesús es amor. Ay, santo Dios. ¿Cuánto nos ha afectado el humanismo? En la regeneración Dios nos da vida espiritual nueva a nuestro ser interior. Hermanos, fíjense la diferencia y tengamos claro. En la justificación, Dios nos da una posición legal correcta delante de Él. Pero en la adopción, Él nos hace miembro de su familia. Por tanto, la enseñanza bíblica sobre la adopción se enfoca mucho más
sobre las relaciones personales que la salvación nos da con Dios y con sus hijos. Se enfoca más la adopción, esta doctrina, en la relación personal que la salvación nos da con Dios y con sus hijos, entre todos nosotros. Amén. Así que la adopción es ese acto mediante el cual Dios entonces nos hace hijos, nos trae a su familia, como hacen el procedimiento legal en cualquier país. Asimismo, un procedimiento legal para tomar un hijo que no es biológicamente suyo, que no es natural. Así entonces Dios nos trae a su familia. A Dios. Aunque la adopción es un privilegio que nos viene en el momento en que nos hacemos cristianos, no obstante, hermano, es un privilegio que es distinto de la justificación y la regeneración. Y vuelvo y reitero, la regeneración tiene que ver con nuestra vida espiritual interior, la justificación con nuestra posición legal delante de Dios, pero la adopción tiene que ver con nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Y esto hace que en la adopción recibimos muchas de las grandes bendiciones que conoceremos por toda la eternidad. No, Dios no estaba obligado a adoptarnos. Él no podía haber dejado en una posición justa delante de Él, regenerado, y sencillamente con eso ya decir, listo, pero no. Nos amó con un amor tal que además de eso nos dio el espíritu de adopción para hacernos hijos suyos. Somos hijos adoptivos, injertados en un árbol familiar, hermanos, al que pertenece Cristo, disfrutando de la misma rica savia y de los beneficios de la unión con Cristo. Gloria a Dios. Beneficios que los ángeles, repito, no tienen, ni han disfrutado de ellos. Nosotros lo tenemos. Y aunque Cristo, siendo siempre divino y siendo siempre Dios también, Hijo, tiene la supremacía, obviamente, eso no debe hacer, esa diferencia entre nuestra condición de hijo con la de Cristo, minimice de ninguna manera lo maravilloso de nuestra condición. Y lo maravilloso es que a pesar de la diferencia infinita entre Cristo y nosotros somos por adopción contados entre los hijos de Dios. Y podemos también disfrutar de todas sus libertades y sus privilegios. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por todo esto, hermanos. Siervos, esclavos, amigos, no, hijos. El espíritu de adopción nos hace llamar y ser reconocidos como hijos. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es lo que estamos viendo los domingos en la carta en las cartas de Juan. Esto mismo que está aquí, Dios nos confirma una y otra vez. Hermanos, si somos hijos, Dios no nos va a dejar, por un lado, como huérfanos o, ¿verdad?, solos, así como dicen por ahí, a la suerte de la vida. No. Él nos ha dado su Espíritu Santo que nos hace vivir una vida en victoria. Y como dice la misma carta de Romanos, no es que no vamos a tener tribulaciones, luchas, pruebas,
pero de todas ellas y en todas ellas Dios siempre se va a glorificar, de forma tal que todas estas aflicciones y tribulaciones temporales no se van a comparar con la gloria venidera que vamos a tener los hijos de Dios. No se va a comparar con nada y en nada, ni cerca de lo que Dios nos ha preparado y nos está preparando para los que somos hijos de Él. Gloria a Dios. Volvemos a Romanos capítulo 8. Ustedes han visto que en los hijos naturales, de hecho, hay una similitud, un parecido físico, ¿verdad? Hay un parecido físico, es normal. El hijo se tiene que parecer al papá y a la mamá, si es hijo biológico, natural. Pero, sorprendentemente también, y eso ha sido demostrado, hay unos parecidos incluso en conducta o en algunas acciones que dice, wow, increíble. Entonces ha visto, mira, pero eso lo hacía el papá o eso lo hacía el abuelo, así. O eso, él hace esto. Hay gente que dice, mira, pero duerme igualito que el papá, o duerme, se parece hasta en eso. Sin embargo, usted no puede exigirle a eso a un hijo adoptivo. ¿O sí? No. A un hijo adoptivo, si se parece, coincidencia, físicamente. La conducta. Sin embargo, ahí viene la relación espiritual y parte del milagro de la salvación. Nosotros dice la palabra que nacimos de nuevo. Y por eso Pablo entonces, una y otra vez, trabaja el énfasis del nuevo nacimiento y en muchas partes habla de los niños espirituales. ¿Recuerdan? El que es niño, de la madurez, el que va a ir creciendo, el que necesita de la leche, primero no adulterada. El alimento sólido es para aquellos ya que han alcanzado la madurez. Y comienza a hacer la analogía de cómo cuando nacemos de nuevo también se debe dar un proceso. Como nacimos ahora por otra simiente y hemos sido regenerados, en esa regeneración, hermanos, ahí sí comienza a ver si debe verse la similitud y el parecido a nuestro Padre, a nuestro nuevo Padre espiritual. Amén. No. Es que ese no es ella. Es idéntico a Cristo, a Dios. Se parece, actúa como Él. Porque hemos sido renacidos de nuevo. Y se supone que el ADN que tenemos ahora espiritualmente es el de Cristo. Nos parecemos a nuestro hermano mayor, Cristo. Nos parecemos a nuestro Padre Dios. Porque Él ha ahora depositado en nosotros toda. Así mismo como un padre natural, a través del ADN le pasa todo, los padres le pasan todas las características y los rasgos. Ahora tenemos nosotros un nuevo ADN espiritual. Nos debemos parecer a nuestro Padre, hermanos. A Dios. Nos debemos parecer a nuestro hermano mayor, a Cristo. Y eso es lo que dice aquí en Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No solamente tenemos una identidad que nos ha sido dada ahora como hijos adoptivos, también nos ha sido dada una herencia, gloria a Dios, una posesión, una herencia incorruptible, gloria a Dios, aleluya. Y eso, repetimos, no por ninguna razón ni por algo que no lo mereciéramos, simplemente por el puro afecto de su voluntad. Él nos hizo hijos adoptivos. Y ese es el rasgo distintivo de los hijos de Dios. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que habla por nosotros y da testimonio por nosotros,
que sin hablar, sin importar la ropa, la vestimenta, nada, de lejos, las personas deben decir, ese tiene el Espíritu Santo de Dios, es hijo de Dios. Sí, ese es hijo de Dios. Gloria a Dios. Esto, hermanos, lo podemos resumir, como dice Williamson, de la siguiente manera: que hayamos sido trasladados de una familia perdida, desorientada, hambrienta, desnuda y condenada al seno de la familia de Dios, y que Cristo pueda ser considerado nuestro hermano mayor, aquel a quien nos parecemos, que el Espíritu Santo more en nosotros y que Dios mismo quiera ser llamado nuestro Padre, identificándose totalmente con nosotros, es algo que debería llenarnos de asombro el resto de nuestros días. El resto de nuestros días debería llenarnos eso de asombro. No somos nosotros ni fuimos nosotros que escogimos, no, Él es que dice, yo quiero llamarme tu Padre y tú vas a ser mi hijo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Eso es demasiado, hermanos. Estábamos perdidos, desorientados, una familia disfuncional totalmente, pero ahora somos parte de la familia de Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da. Oh Jesús, gracias. Gracias, gracias, gracias. Mirad con cuán amor nos ha amado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Algunos de los beneficios de la adopción, esos tres los vamos a desarrollar y son de los aspectos que vamos a ver como dones o regalos, beneficios de ser adoptados como hijos de Dios. El primero, la primera bendición que nos otorga la adopción es la liberación del temor. Hemos sido liberados del temor. Ya no vivimos más en temor. Gloria a Dios. La segunda bendición es la de la intimidad con Dios. Ahora podemos tener intimidad con Dios, intimar con Dios como nuestro Padre, como alguien cercano y real. Y por último, la bendición de la herencia divina. Tenemos una herencia que Dios nos ha preparado, regalado, también como parte de ser sus hijos. A Dios sea la gloria. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. Gracias por el privilegio, Señor, de la adopción. Oh, gracias por hacernos hijos tuyos, Señor, aún sin merecernos, Señor, porque estábamos perdidos y errantes, Señor, en otra familia, Señor. Oh, Jehová, y tú, Señor, nos miraste, nos viste, Señor, no solamente nos salvaste, nos rescataste, no solamente nos justificaste, Dios, en Cristo, yo también, Señor, que nos atrajiste a tu familia. Gracias, Dios. Gracias por el espíritu de adopción. Podemos decir hoy, Abba, Padre. Abba, Padre. Papá, Abba, Padre. Oh, mi Padre, eres tú. Oh, papacito, gracias. Padre cercano, Señor, totalmente diferente a cualquier otro de lo que hemos tenido visto terrenalmente. Señor, tú eres un Dios, un Padre celestial. Oh Señor, que sabes cómo, Señor, corregirnos, cómo conducirnos, cómo hablarnos, Señor, cómo, Señor, trabajar en nuestras debilidades, como, Señor, hablar con nosotros, como escucharnos. Gracias, 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 Padre eterno.